Chipre, los musulmanes son ya el 25% de la población. En Francia casi alcanzan el 8%, mientras que en Alemania el 6%. Estas cifras han puesto a debate muchos temas, entre ellos el de la identidad europea, el de la idea de qué significa ser europeo. Entre estos debates también está el uso de prendas para cubrir el rostro o el cuerpo. 15 naciones europeas ya regulan el velo musulmán en Europa y Noruega evalúa hacer lo propio. El periodista Juan José Parcero preparó el siguiente informe comparativo entre cómo se está regulando este tema en varios de los países de la Unión Europea. Veamos. Durante los últimos 15 años en Europa, 9 países han regulado el uso de dos tipos de velo que utilizan las mujeres musulmanas: el niqab, que cubre el cuerpo y cara excepto ojos, y la burka, que además cubre los ojos con una malla. Tras un polémico caso en Alemania sobre el uso del velo en escuelas, en 2003 la Corte Constitucional permitió que los estados regularan el uso de velos en los centros educativos. Desde entonces, la mitad de los gobiernos estatales de ese país prohíben a los profesores usarlos. En 2004 en Francia, que con 6 millones de musulmanes es el país con más practicantes del Islam en la Unión Europea, pasó una ley impidiendo el uso de símbolos religiosos en escuelas, desde el velo musulmán hasta la kipa judía y las cruces grandes cristianas. El Reino Unido es uno de los países que ha evitado regular estas prendas. Sin embargo, en 2007 se permitió a las escuelas establecer un código de vestimenta. En 2008, Dinamarca prohibió a los jueces utilizar cualquier símbolo religioso en la corte. En 2010, en España, 30 municipios de Cataluña, incluyendo la ciudad de Barcelona, prohibieron el niqab y la burka en ciertos lugares públicos. Sin embargo, la ley no se aplica en la mayoría de estas localidades y la Suprema Corte Española incluso revirtió la prohibición en la ciudad de Lérida. En 2011, Francia se convirtió en el primer país de la Unión en prohibir a nivel nacional el uso de velos en espacios públicos, exceptuando lugares de culto. Le siguió Bélgica y 3 años después, la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó legal la prohibición. En 2015, Países Bajos y algunas regiones de Italia, como Lombardía, se sumaron a la prohibición del uso del niqab y la burka en público. En 2016, el entonces primer ministro británico David Cameron respaldó la prohibición del velo en la cara en ciertas circunstancias, como audiencias ante las autoridades. Sin embargo, rechazó una prohibición completa. Durante el verano de ese año se reavivó la controversia en Francia, cuando ciertas ciudades de la Costa Azul, al sur del país galo, prohibieron el uso del burkini, una prenda que permite a las mujeres musulmanas nadar en la playa. Esta ley fue ampliamente criticada y la Suprema Corte francesa la revirtió meses después. Y en diciembre, la canciller alemana Angela Merkel respaldó la prohibición del niqab y la burka en público, aunque aún no hay ley que regule esto. Dass in der zwischenmenschlichen Kommunikation, die bei uns eine tragende Rolle spielt, wir Gesicht zeigen. Und deshalb ist die Vollverschleierung bei uns nicht angebracht. Sie sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Sie gehört nicht zu. En este año, Austria se sumó a las restricciones y la Corte Europea de Justicia determinó legal que el empleador prohíba al personal el uso de símbolos religiosos visibles. Algunos vecinos de la Unión también regulan el uso de estas prendas, como Suiza, Rusia y Turquía. A estos se puede unir Noruega, en donde actualmente se discute prohibir el niqab y la burka en escuelas. Quienes defienden la libertad de usar el velo explican que se debe respetar la libertad de culto. Por otro lado, quienes favorecen la regulación argumentan que el velo representa la opresión a la mujer y amenaza la secularidad. Los partidos políticos de extrema derecha han apoyado con fuerza esta causa, incluso afirmando que el velo representa una oportunidad para realizar un ataque terrorista. Sin embargo, la gran mayoría de las musulmanas en Europa no utiliza los velos completos, y casi todos los atentados yihadistas recientes han sido perpetrados por hombres. Juan José Parcero, Noticieros Televisa. Un tema del que se va a seguir hablando durante los próximos años en Europa, conforme vaya aumentando la población musulmana en ese continente, en el viejo continente.